Voy a estar leyendo Génesis 12, versículo 1 al 3, y lo voy a estar leyendo en la Nueva Biblia de las Américas, ¿va? Entonces, si tienen por ahí sus Biblias y pueden acompañarme. Si no tienen Biblia de las Américas, pueden buscarla en la aplicación o pueden simplemente escuchar. También eso funciona. Yo, si yo soy bien honesto, le estaba comentando hace unas sesiones. A mí luego se me hace difícil estar encontrando algunos versículos y no me concentro tanto, entonces procuro escuchar más bien, ¿no? Entonces, esa ha sido como la mayor parte de la forma en la que he aprendido escuchando, ¿no? Entonces, creo que es algo que puede también servir, ¿no? Entonces, si no tienen sus Biblias, no se preocupen, solo hay que escuchar. Entonces dice el versículo 1, dice, el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Dios llama a Abraham a la fe y le dice básicamente, niega todo lo que tienes en tu vida y déjalo todo por mí, ¿sí? Déjalo todo por lo que yo te voy a prometer a ti. Dice el versículo 2, haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ese es nuestro texto para el día de hoy. Y quiero que noten, son promesas de parte de Dios. En este caso específicamente para Abraham, ¿sí? Hay una que es para nosotros, pero son promesas que son extremadamente importantes en toda la escritura. ¿Por qué? En general, porque las promesas son importantes. No sé si ustedes han visto la cantidad enorme de promesas que Dios da a través de toda la palabra. Son una forma en la cual Dios nos permite tener esperanza el día de hoy. Y eso hace muchas cosas en nuestras vidas, amigos. Si ustedes creen en las promesas de Dios, por ejemplo, algo que se puede lograr es que puedes enfrentar todas las dificultades de la vida. A través de las promesas puedes enfrentar las dificultades de la vida. ¿Por qué? Porque si tú confías en estas promesas de Dios, aun cuando la vida no luce bien, tienes algo bueno a lo que aferrarte, ¿sí? Tienes tu esperanza, aun cuando hay cosas difíciles de soportar. Y entonces adoras a Dios y puedes disfrutar tú, aun cuando te encuentres en dificultades. Eso es bien importante para todos aquí porque estoy seguro que todos vamos a pasar dificultades en esta vida. La cosa es si en medio de esa dificultad vamos a tener nosotros algo más grande, maravilloso, que nos haga que en ese momento de dificultad no nos rindamos, ¿saben? Ya lo que en verdad podamos estar firmes nosotros en ello. Cuando estaba, estaba hace rato en las redes sociales, estaba viendo un clip de una película que me gusta mucho, que es la de Rocky Balboa. No sé si la han visto ustedes, pero básicamente hay una parte bien importante en esa película donde Rocky le da un discurso a su hijo y le dice a su hijo, en otras cosas, que la vida tiene una gran cantidad de dificultades y que entonces para tener éxito lo que tienes que hacer no es estar diciendo, yo estoy pasando estas dificultades por la culpa de esta persona, por la culpa de esta persona, por la culpa de esta persona, sino que lo que tienes que hacer es que tienes que levantarte, ¿no? Y eso tiene completa razón, ¿sí? Lo único que falla y se queda corto el discurso de Rocky es que dice que para poder pararte y para poder estar tú firme, tienes básicamente que saber que tú eres mejor que eso. ¿Puedes ponerle suavitel a mi ropa? Espérenme, déjenme un segundo. Está. Que tú eres mejor que eso, ¿sí? Entonces la frase como final del discurso es esa. Las personas actúan así, se rinden, pero tú no. ¿Por qué? Porque tú eres mejor que eso. El problema de eso es que eso es algo en lo que no puedes estar firme tú, ¿no? Porque no siempre vas a ser mejor. No siempre vas a estar tú con un buen carácter, no siempre vas a ser tú aquel que puede permanecer más firme que todos, ¿no? Lo que sí puedes hacer es que puedes agarrar más bien tu esperanza en las promesas de Dios y decir, tienes que levantarte, ¿por qué? Porque tienes una promesa de Dios que está esperándote, que es segura, que nada la puede quitar, ¿sí? Eso es lo que sucedió, por ejemplo, con la vida de Moisés. Si ustedes checan Hebreos capítulo 11, versículo 24 al versículo 26,
podemos ver esto nosotros en la vida de Moisés. Como él tenía fe en las promesas de Dios y en sus recompensas, él pasó por una gran cantidad de dificultades en su vida. ¿Sí? Abandonó incluso los placeres que pudo haber tenido. ¿Por qué? Porque valía más la recompensa de Dios. ¿Sí? Entonces chequen ahí lo que dice el versículo 24. Dice, por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Notan ahí? Está diciendo exactamente eso. Está diciendo, como él confiaba en, versículo 26, la recompensa que tenía asegurada él, dijo entonces, prefiero ser maltratado. Prefiero no disfrutar de los placeres del pecado, que son temporales. ¿Por qué? Porque tengo una recompensa que es eterna. ¿Sí? Entonces, por la fe, escogió más bien ser maltratado con el pueblo de Dios, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Noten, eso es lo que tiene que pasar con nosotros. Entonces, tenemos que ver las promesas de Dios que son poderosas para poder, cuando las miras, como grandes y seguras, poder hacer que todo lo que sucede aquí en la tierra parezca como nada, ¿sí? Aún la mayor de las dificultades. Entonces, es lo que tiene que pasar con nosotros, hermanos. Por eso tenemos que conocer las promesas de Dios, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a estar concentrándonos en observar estas promesas, grandes promesas de Dios. En este caso, las que se dieron específicamente a Abraham, ¿ok? Y aquí puede parecer como algo que desaliente a alguien, ¿no? Porque diga, estas no son necesariamente promesas para nosotros, ¿no? Pero no, estoy enfatizando que son las específicas a Abraham, porque lo que vamos a estar observando es el pacto que se realizó con Abraham, el pacto abrámico. Pero estas promesas sí nos impactan a nosotros. Ahorita vamos a estar viendo cómo, ¿ok? Pero vamos a comenzar primeramente al definir que esto es el pacto que se le hizo a Abraham, el pacto que se hizo con Abraham, ¿va? Entonces, si pueden ustedes, les voy a dar una definición de lo que serían los pactos. Entonces pueden ir colocando ahí dentro de sus libretas y hacen anotaciones, pónganle el pacto abrámico, ¿ok? Este es el pacto que Dios realizó con Abraham, ¿ok? Abraham es el representante, o sea, este pacto sí se extiende a otras personas, pero Abraham es como la cabeza con la que se está realizando este pacto, ¿ok? Y quiero que noten, este es probablemente el pacto más importante de todos los que hay en la Escritura. ¿Por qué? Porque es la base de todos los demás pactos y todas las demás promesas, ¿sí? Si ustedes observan, van a ver que después se desarrollan otros pactos. El pacto con Moisés, el pacto con David, el pacto, o más bien dicho, el nuevo pacto, ¿sí? Pero todos ellos son como una extensión de este pacto con Abraham, ¿ok? Entonces, todas las promesas que vienen a través de estos pactos surgen como, como un desarrollo de este pacto con Abraham, ¿ok? Por eso es el pacto más importante. Y por eso quiero tomarme esta sesión en que lo veamos, ¿sí? Entonces, pero no nos adelantemos. Vamos a comenzar viendo qué es un pacto, ¿va? Un pacto es un acuerdo. Es un acuerdo por el cual se desarrolla una relación particular con ciertos términos. Ok. Se los coloco ahí en el chat para que lo tengan. El pacto es un acuerdo por el cual se desarrolla una relación particular. Vamos a quedarnos ahí y vamos a pensar qué significa eso. Significa que a través de un pacto se establece la relación de dos personas o dos entes, ¿sí? Les doy un ejemplo. El matrimonio. El matrimonio es un pacto. Cuando dos personas se unen en matrimonio, lo que hacen es que se acercan las dos y delante de un juez, delante de
un pastor en representación de Dios, o sea, delante de Dios, ellos realizan este acuerdo, ¿sí? Por eso tenemos esta ceremonia, entonces hablan los dos, realizan votos, ¿sí? Se dicen algo y se establece una relación. ¿Cuál es esa relación? La relación de matrimonio, la relación de esposos, ¿ok? Entonces, a través de este pacto que desarrollan, ahora entran en una nueva relación que no tenían antes. Antes eran novios, antes eran amigos, antes eran conocidos, pero ahora son esposos. Y ahora, a través de este pacto, formaron esta nueva relación, ¿ok? Ahora, no solamente es una relación particular lo que se forma, sino que también se establecen ciertos términos. Eso es lo que les comenté ahorita, ¿no? Es un acuerdo por el cual se desarrolla una relación particular con ciertos términos. ¿Por qué? Porque esta relación que se realizó, se establecieron cuáles serían los términos con los cuales sería llevada. Cuando están diciéndose los votos, están prometiéndose ciertas cosas en este matrimonio. Entonces, ejemplo, cuando se desarrolla una relación de matrimonio, ahora se promete una fidelidad de pareja, ¿sí? Se prometen otras cosas más, pero vamos a dejarlo ahí nada más para que se entienda la idea, ¿no? Hay una relación establecida y por tanto tiene ciertos términos de cómo se va a llevar a cabo esta relación, ¿ok? Ahora, en el caso de los pactos que vemos en la escritura, nosotros observamos que esta es la forma en la que Dios establece una relación con los hombres. ¿Cuál es esa relación? Él es Dios, ellos son su pueblo. Entonces Dios establece pactos para establecerse a sí mismo como el Dios y establecerse un pueblo para sí, ¿sí? Entonces, lo que hacen estos pactos bíblicos es que nos muestran cómo es que Dios forma una relación y nos muestran también los términos con los que se realiza esta relación. Por eso se pide fidelidad del hombre, por ejemplo. Y Dios dice, promete que va a dar ciertas bendiciones. Ahora, lo más interesante, yo creo, de estos pactos bíblicos es que el peso del pacto bíblico, recae por completo en Dios. O sea, es diferente al matrimonio, porque en el matrimonio el peso está en los dos, en las dos personas, ¿no? Este tiene que cumplir con lo que se dijo, este tiene que cumplir con lo que se dijo, y entonces se mantiene la relación. Si este incumple, se rompe. O si este incumple, se rompe esa relación. ¿Sí? Pero con Dios es diferente. Con Dios, Dios coloca sobre sí mismo el mayor peso. Coloca el peso más importante. ¿Sí? Por eso es que estos pactos se conocen como pactos incondicionales. Pactos incondicionales. Y entonces ahí pueden colocar ustedes un primer punto para el día de hoy, porque eso ya nos está hablando acerca de las promesas de Dios. Y el punto sería este: las mayores promesas de Dios son incondicionales. ¿Sí? Hay promesas que Dios realiza que son condicionales, pero las mayores, la que estamos viendo aquí nosotros con Abraham, es una promesa incondicional. ¿Sí? No nos está hablando acerca de lo que Dios quiere de los hombres para que Él pueda beneficiarlos, sino que básicamente Dios se acerca y dice, yo quiero realizar esto, ¿sí? No es que Dios, más bien que los hombres busquen a Dios, sino que Dios va y busca, en este caso a Abraham, y realiza ese pacto con él, ¿sí? Este pacto lo hizo, ojo, cuando Abraham todavía se llamaba Abraham, cuando todavía vivía en idolatría, cuando todavía se encontraba en una nación que estaba llena de pecado, ¿sí? Y aún así lo hizo. No esperó algo a cambio, sino que él se acercó y realizó estas promesas y realizó este pacto. Por eso es un pacto incondicional. No hay una condición que se requiera de la persona para que se cumpla. Dios dice, yo te voy a hacer mi pueblo, yo voy a ser tu Dios, y entonces
el peso recae por completo en Dios. ¿Sí? Es una buena noticia, hermanos. Es una buena noticia. ¿Por qué? Porque si por nosotros fuera, si el pacto fuera de iguales, nosotros terminaríamos fracasando. Y este pacto que tenemos nosotros con Dios se rompería y dejaríamos de ser gente de Dios, ¿sí? Esta mañana que tú pecaste, esta mañana que yo pequé, o en la tarde, o al rato, y con ese pecado se rompería por completo nuestro pacto con Dios. Pero aquí el peso recae en Dios y Dios es un Dios que dice que Él cumple absolutamente todo lo que quiere realizar. ¿Sí? Este nada más se los voy a leer yo, pero es uno de los versículos que más me gusta de la Escritura. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Si Dios quiere hacer un pacto, lo realiza, ¿sí? Lo realiza por su gran misericordia. Entonces, este pacto es un pacto incondicional y no dependió del actuar de Abraham para que fuera realizado, ¿sí? Noten la diferencia con lo que estuvimos hablando hace unas semanas. Hace unas semanas estuvimos hablando de la Torre de Babel, ¿se acuerdan? Estas personas de Babel estaban buscando bendición, pero ¿cómo la buscaron? La buscaron a través de lo que yo haré, lo que nosotros haremos. Pero Abraham aquí recibe bendición no por lo que hizo, sino por lo que Dios hace, ¿sí? Esto es la diferencia entre estos pactos condicionales que tenemos nosotros como el matrimonio y el pacto incondicional que tenemos con Dios, ¿ok? Quiero que lo vean en el texto, Génesis capítulo 12 y chequen el versículo 2. Por eso es que destacan siempre unas palabras y es como una fórmula. Todo es acerca de lo que Dios hace. Entonces dice el versículo 2, haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Versículo 3, bendeciré a los que te bendigan. ¿Sí? Entonces está diciendo, haré, bendeciré, engrandeceré, bendeciré. ¿Sí? Está hablándonos del actuar de Dios. ¿Sí? Y no está pidiendo nada a cambio. Solo está diciendo, esto es lo que yo voy a hacer. Son las promesas que como yo estoy diciendo que las realizaré, las cumpliré. Eso es bien grande, hermanos. Por eso estas promesas de Dios, lo primero que tenemos que saber es que son incondicionales. ¿Sí? Son incondicionales. Ahora, eso no significa que no tenemos que hacer nada. Sí significa que no tenemos que hacer nada para merecerlas, pero no significa que no tenemos que hacer nada. ¿Por qué? Porque aquí la idea que se coloca básicamente es, si tú quieres recibir de las promesas de Dios, lo que tienes que hacer es, como con un regalo, extender tú las manos. ¿Sí? Y la forma en la que nosotros extendemos las manos bíblicamente es al tener fe en estas promesas de Dios, ¿sí? Y al arrepentirnos. Entonces hay que procurar realizar estas dos. Arrepentirnos es dejar de buscar nosotros, a través de nuestro actuar o a través de nuestra vida, estar consiguiendo estas promesas. Estar dejando atrás todos los actuares que estaban diciendo, yo vivo para mí y no para Dios, ¿sí? Y tener fe es decir, entonces prefiero más lo que tú me vas a dar, ¿sí? Entonces dejamos atrás nosotros nuestra vida pasada, nos acercamos a Dios con las manos extendidas y le decimos, quiero de tu gracia, quiero de tu promesa, ¿sí? Ahorita vamos a ver cuáles son las promesas de Dios, pero esta es la forma en la que nos acercamos, no sobre nuestro actuar, sino incondicionalmente en fe, a través de la gracia de Dios, ¿sí? Porque estos pactos son incondicionales. Y el mayor ejemplo que podemos ver nosotros de esto es la nación de Israel. La nación de Israel debería de ser a través de su historia un ejemplo para nosotros de que Dios es un Dios lleno de gracia y que ciertamente no se rinde en su gente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta nación, hermanos, ahorita vamos a ver las promesas que se le dieron, pero
Básicamente luchó contra todas las promesas que se le dieron a Abraham y dijo, no queremos estas promesas, ¿sí? Por ejemplo, la nación de Israel actuó para querer destruirse a sí misma como nación. Actuaron con pecado tan grandemente que parecía que estaba diciéndole a Dios, júzganos, ¿sí? Destrúyenos. Y Dios tuvo que destruir hasta un punto. De hecho, por eso, el día de hoy, la gente de la nación de Israel no sabe de qué tribu son. ¿Por qué? Porque 10 de esas tribus se destruyeron casi por completo. Fueron exiliadas, ¿sí? Las otras dos fueron exiliadas también, ¿sí? Y entonces, cuando se restablece la nación de Israel, ella está en una mezcla extremadamente grande, de tal forma que ya no tienen ni idea de qué tribu son, ¿sí? ¿Por qué? Porque estuvieron actuando hasta casi de ser destruidas por su propio pecado, ¿sí? Ellas actuaron de tal forma que dijeron, básicamente, quítanos a nosotros nuestra tierra. Y se les quitó la tierra por cientos de años, ¿sí? Actuaron de tal forma que dijeron, básicamente, que cualquier bendición de parte de Dios fuera quitada. Pero aún así Dios es mayor en sus promesas y lo sigue manteniendo con vida y lo sigue manteniendo cerca y todavía va a cumplir ciertas promesas para con todos ellos. Eso nos tiene que decir a nosotros que Dios en verdad quiere bendecir, ¿sí? Y lo hace de una forma extremadamente incondicional, para ti y para mí, a pesar de nuestro pecado, ¿ok? Entonces hay que acercarnos en arrepentimiento y en fe, ¿ok? Entonces eso sería lo primero que demos nosotros acerca de las promesas de Dios. Son incondicionales. Ahora, vamos a centrarnos específicamente en las que se le dieron a Abraham, ¿ok? Y estas son cuatro, podemos resumirlas en cuatro, ¿ok? Se le prometió a Abraham tierra, tierra, nación, bendición y bendición a las naciones. Tierra, nación, bendición y bendición a las naciones. Esas son las cuatro promesas que vemos aquí en estos versículos, ¿sí? Vamos a estar observando una por una. Entonces vamos a comenzar con la tierra. Dios le prometió a Abraham una tierra, ¿sí? Chequen el versículo 1. Versículo 1. El Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra. Entonces parecería que más bien se le está quitando, ¿no? Le está quitando tierra. Sí, sí le quitó tierra. Le quitó la tierra que le pertenecía a sus parientes. Dice, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre. Pero al final de este versículo le promete una tierra. Vete a la tierra que yo te mostraré, ¿sí? Entonces no quiero que tengas la tierra que ya tiene tu familia. Quiero entregarte yo una tierra, ¿sí? Si ustedes checan la escritura, aquí se le está prometiendo específicamente la tierra de Israel a Abraham, ¿sí? Por eso, esto se menciona en varias ocasiones. Ahorita vamos a observar nosotros dos, pero quiero que noten, se está dando aquí a Abraham la tierra de Israel, ¿sí? Chequen Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versículo 18 al versículo 21. Ahí se clarifica porque en estos versículos, Apocalipsis 15, 18, se establecen los límites que va a tener esta tierra. Chequen, dice, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los kenitas, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos, los jebuseos. ¿Sí? Está hablándonos de la tierra que en ese momento es la tierra de Canaán y que el día de hoy es la tierra de Israel. ¿Sí? Entonces está prometiendo una tierra física a Abraham. ¿Sí? Y
Algo que se dice después también de este pacto que estamos viendo nosotros en Génesis 12, es que va a ser dada esta tierra para siempre. Chequen Génesis 13, versículo 14 y versículo 15. Génesis 13, versículo 14 y versículo 15. Aquí dice, el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente, el occidente. Está viendo la tierra de Canaán, ¿sí? Y le dice, toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia. Y noten esas últimas palabras, porque estas son muy importantes, para siempre. O sea, esta tierra de Israel le va a pertenecer a Abraham y a su descendencia para siempre, por la eternidad, ¿sí? Eso es bastante importante, ¿sí? Porque ahí tenemos que preguntar nosotros, pregunta, ¿se ha cumplido esto? Los israelitas ya estuvieron un rato en la tierra de Israel. Estuvieron cuando David estaba gobernando, cuando Salomón estaba gobernando. Estuvieron separados después, cuando estuvieron los demás reyes, pero estuvieron un buen rato ahí en la tierra. Después de eso fueron expulsados, luego regresaron otro rato y luego fueron expulsados otra vez, ¿sí? Entonces, ¿les ha pertenecido la tierra de esta forma? Y la respuesta sería no, no les ha pertenecido así, porque les perteneció un rato, pero no les ha pertenecido para siempre. Y aquí la promesa incondicional de Dios es que les va a pertenecer para siempre. Entonces, si notan, esta promesa se va a cumplir hasta el final de los tiempos. Se va a cumplir cuando llegue Jesucristo y cuando establezca Él, esto es bien importante, establezca una nueva tierra. ¿Por qué? Porque va a ser renovada en el sentido de que esta tierra en la que estamos nosotros está corrompida, pero va a ser recuperada, va a ser restaurada. Entonces va a ser como que estemos nosotros en una nueva tierra. Entonces en esa nueva tierra va a pertenecerles ese lugar eternamente. Esa tierra de Jerusalén, esa tierra de Israel, les va a pertenecer eternamente, ¿sí? Entonces, bien importante eso. Ahora, ¿esto cómo nos impacta a nosotros? Y así tenemos que ver nosotros que no solamente se le prometió a Abraham la tierra de Israel, sino que también se le prometió a Abraham y a su descendencia todo el mundo, todo el mundo. ¿Ok? Es la parte que nos incumbe más a nosotros. Chequen Romanos 4, versículo 13. Romanos 4, versículo 13. Porque ahí se nos dice que además de que a Abraham se le prometió la tierra de Israel, también se le prometió el mundo. Chequen. Dice Romanos 4:13, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería el heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Aquí está diciendo, se le prometió a Abraham que sería heredero del mundo. Entonces, además de que iba a heredar la tierra de Israel, él y todos los israelitas, también se le promete el resto del mundo. ¿Por qué? Porque de todas las naciones iba a llegar gente como tú y tú y yo vamos a recibir el mundo entero. ¿Sí? Nosotros vamos a estar en en una nueva tierra restaurada, perfecta, donde vas a poder tener tú tu casa y vas a poder tú estar viviendo en la presencia misma de Dios, mientras Él está, podríamos decir nosotros, con nosotros cara a cara, ¿sí? Y entonces vamos a tener una esperanza extremadamente hermosa, ¿ok? Eso es importante para nosotros. Ojo, hermanos, hay muchas personas que en este tiempo incluso piensan que la esperanza del cristiano es el cielo y no lo es, ¿sí? El cielo, podríamos decir nosotros, que es a donde tú vas a llegar cuando mueres y mueres el día de hoy. El cielo no es el lugar final. Sí es un lugar hermoso que vamos a ir, pero no es el lugar final. Se nos dice en Apocalipsis que
en los capítulos finales, que va a descender la ciudad celestial y se va a establecer aquí en la tierra. Y entonces en esta tierra restaurada van a estar habitando todos los creyentes. Entonces tú y yo lo que queremos nosotros es esta tierra nueva, estos cielos nuevos, ¿sí? No estamos yendo solamente por el cielo, sino que vamos más allá, donde va a ser nuestra casa eterna. Y vamos a poder vivir en un mundo increíble y hermoso, aún más que en el que estamos el día de hoy. Que si somos bien honestos, ya es bastante hermoso, porque tú ves los atardeceres, tú ves el mar, tú ves las montañas y son increíblemente hermosas. Y en ese momento, sin embargo, vamos a poder disfrutar de unas aún más perfectas y de una mejor forma. ¿Sí? Ese nada más me gusta para ilustrarlo. Un ejemplo de eso es el mar, hermanos. Del mar tú y yo no podemos disfrutar, la verdad, como deberíamos, porque tú y yo podemos estar solamente en la orilla. Pero si tú intentas meterte a las profundidades del mar, vas a observar que muy pronto ya no puedes sumergirte. Y muy pronto me refiero a ni siquiera pasas del 2% del mar, de la profundidad del mar, ¿no? No lo experimentas completamente, ¿sí? En ese momento, cuando estemos en la nueva tierra, ya no va a haber mar, pero sí van a haber muchas otras bendiciones de parte de Dios que vamos a poder observar y que van a ser increíblemente hermosas, ¿sí? Y vamos a poder observarlas en toda su plenitud, ¿ok? Entonces, esta es la primera promesa que se le da a Abraham, la promesa de una tierra, ¿ok? Segunda promesa, Dios le prometió a Abraham una nación grande, una nación grande. Chequen lo que dice el versículo 2. Versículo 2, haré de ti una gran nación, una nación grande. ¿Sí? En las palabras, se le promete a Abraham, primero que nada, una descendencia, porque a través de él iba a formarse una nación. Entonces se le está prometiendo aquí ya que va a tener un hijo. Eso se clarifica después. Si ustedes checan Génesis capítulo 17, por ejemplo, versículo 16, Génesis 17, 16, por ejemplo, Dios le dice a Abraham, la bendeciré, haciendo referencia a su esposa, a Sara, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. Te daré un hijo, ¿sí? La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces ahí está prometiéndole una descendencia, ¿sí? Entonces cuando Abraham se le es prometido que será hecho una gran nación a partir de él, se le está prometiendo primero que nada un hijo. Abraham en ese momento tenía 75 años, todavía no tenía un hijo y tenía una esposa que era estéril y aún así se le estaba prometiendo esto. Y eso nos habla del actuar milagroso de Dios, ¿sí? Porque Dios aquí es el que decide. Dios decide cuándo se va a cerrar una matriz de una mujer y no va a dar hijos y cuándo se va a abrir. Y a pesar de la condición física en la que se encuentra la vejez, aún así va a tener hijos, ¿sí? Entonces nos habla de los milagros de Dios, ¿ok? Y ahora, esta promesa se cumple cuando se desarrolla la nación de Israel, ¿sí? Entonces está cumpliendo algo. ¿Qué está cumpliendo? Muchas cosas. Noten. Porque esta parte de grande nos puede estar haciendo referencia, aquí van a ser grandes en cantidad. Entonces tú checas la nación de Israel y la nación de Israel ciertamente se cumplió lo que dijo Abraham, lo que dijo Dios a Abraham, que le dijo que serían como las estrellas o como la arena del mar, que es incontable, ¿sí? Entonces son muchas, muchas las personas que forman parte de la nación de Israel a través de los miles de años que lleva de existencia. Aparte de eso, también es una nación grande. ¿Por qué? Porque son grandes en la historia mundial. Ustedes chequen la nación de Israel y de esta nación han surgido de los más importantes científicos, de los más importantes académicos,
que han surgido a lo largo de toda la historia. Y las cosas que han hecho estas personas han impactado en todo el mundo, ¿sí? Entonces, una nación grande, claro que sí. Es una nación grande también porque son grandes entre las naciones, entre las naciones. A pesar de que están bien chiquitos el lugar que habitan, a pesar de que el día de hoy todavía menos porque no habitan toda la tierra de Israel, aún así impactan en las noticias de todos los días. Y tú los ves y están hablando acerca de esta nación tan pequeñita, pero que todos en la tierra la conocen, ¿sí? Pero sobre todo, hermanos, cuando dice que iban a ser grandes, se refiere a que iban a ser grandes delante de Dios, delante de Dios. ¿En qué sentido? Que iban a ser su pueblo. Entonces, cuando Dios va y los agarra, los hace una nación grande, porque están con el más grande, con Dios, ¿sí? Cuando va y los agarra y les dice, ustedes son mi pueblo, van a ser una nación de sacerdotes, van a tener mis leyes, van a tener mi palabra, ¿sí? Está diciendo a ellos, automáticamente, son la nación más grande de todo el mundo, ¿sí? Porque ¿qué otra nación pudo decir eso en ese momento? ¿Qué otra nación puede decir eso el día de hoy? Que recibieron la palabra de Dios, que fueron cuidados personalmente por Dios, que cuando fueron sacados de Egipto, Dios los guiaba a través de una columna de nube, ¿sí? Y cuando fueron a conquistar la tierra de Israel, Dios estaba en cada una de sus batallas. ¿Qué nación puede decir eso, hermanos? Ninguna, ninguna puede, ¿sí? Y ahora esto nos importa a nosotros, porque esta misma bendición la tenemos también nosotros. Se nos dice en la Escritura que nosotros estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel, pero a través de Jesucristo, tú y yo es como si fuéramos insertados en esta nación, ¿sí? Y entonces también somos grandes, una nación grande, y tenemos a Dios, ¿sí? Se nos dice en Efesios capítulo 2 versículo 12, a partir del versículo 12, se nos dice, Efesios 2 versículo 12, se los voy a leer yo porque ya me estoy quedando sin tiempo. Dice, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. Éramos parte de la nación grande, extraños a los pactos, no recibíamos de estas bendiciones, ¿sí? De la promesa, sin tener esperanza y sin Dios, que es lo más grande, no teníamos a Dios. Pero ahora, versículo 13, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, pues Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces Dios agarra a esta gran nación y la hace todavía más grande en cantidad cuando agarra a gente de todas las naciones, ¿sí? Entre ellos tú y yo. Y le establece lo que lo hace todavía más grande, esta nación, le establece como rey a Jesucristo, el rey que gobierna y gobernará para siempre. Y de Jesucristo se fue dicho, se fue prometido, Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas, como tú y yo. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Estarán todos unidos debajo del gobierno de Jesucristo para siempre. ¿Sí? Entonces esta nación grande, que es la nación de Israel, y que el día de hoy es una nación todavía más grande, porque se ha expandido a traer gente de todas las naciones, que somos tú y yo. ¿Sí? Entonces, hermanos, Dios le prometió a Abraham esto, y el día de hoy tú también, y yo también, podemos decirnos formar parte de una gran nación, el pueblo de Dios. ¿Sí?
Entonces esta promesa es extremadamente importante. ¿Ok? Tercera promesa. Dios le prometió a Abraham bendición. Estas se las voy a dar un poquito más corto porque les digo que me quedo sin tiempo. Entonces, básicamente les voy a decir a qué hace referencia esto. ¿Ok? Cuando se le promete a Abraham bendición, dice, versículo 2, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esas tres partecitas, todas están haciendo referencia a la bendición de Abraham. ¿Ok? Está diciéndose, primeramente, que Abraham sería bendecido materialmente, porque esa es una implicación de esta palabra, bendición. Entonces, cuando se le promete esto, ustedes observan la historia de Génesis y se cumple. A Abraham se le dan ganado, metales preciosos, se le dan trabajadores, ¿sí? O esclavos, y entonces termina Génesis, bueno, no termina, está como a la mitad, y en Génesis dice uno de los siervos de Abraham, le dice, el Señor ha bendecido en gran manera a mi Señor, que ha enriquecido, le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. ¿Sí? Entonces lo bendice materialmente. Ahora no solo lo bendice materialmente, también lo bendice, como dice aquí, con un gran nombre. ¿Sí? Porque notan que dice el versículo, engrandeceré tu nombre. Entonces ustedes checan y Abraham es una de las personas más conocidas de toda la historia. ¿Sí? Checan ustedes cómo es que lo ven y hay tres religiones mundiales que lo consideran el padre de la fe, que son los judíos, los musulmanes y los cristianos. ¿Sí? Este nombre es famoso. ¿Qué es lo que significa esto de que sea un gran nombre? Es de renombre. ¿Notan esa palabra? Esta persona es valorada de forma grande a través de toda la historia, ¿sí? Y a través de todas las naciones. Entonces, a Abraham se le hizo un gran nombre y se cumplió esa promesa, ¿sí? Y aparte de eso, también hace referencia a que Abraham sería cuidado por Dios. Y ustedes checan también la historia en Génesis y Dios cuidó de él toda su vida. Aunque había ocasiones en las cuales Abraham no creyó, aún así Dios vio que le fuera bien en su vida. Entonces, por ejemplo, en un rato, en unas semanas, vamos a estar observando nosotros la historia de Abraham en Egipto. Y vamos a observar cómo es que él dudó del cuidado de Dios. Pero aún así, Dios lo cuidó. Dios estuvo trayendo mal sobre aquellos que estaban yendo en contra de él. Por ejemplo, Faraón, ¿sí? Dios estuvo cuidando de él en la guerra, estuvo cuidando de él a través de toda su vida y le proveyó de todo lo que necesitó para siempre. ¿Sí? Ahora, esa no es una promesa que se dé a nosotros, hermanos. Esta sí es exclusivamente para Abraham. Pero sí hay una promesa similar que se nos da a nosotros en la Escritura. Esta promesa que la podemos observar nosotros en Romanos 8, versículo 28. Todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios, los que son llamados conforme a su propósito. Y entonces sabemos tú y yo que tenemos también un cuidado similar de parte de Dios. La parte que es diferente para nosotros es que no se nos bendice materialmente, como Abraham. Aquí no se nos promete a ninguno de nosotros que seremos ricos, pero sí se nos promete, y tampoco se nos promete que tendremos un gran nombre. Me faltó ese, perdónenme. Sí, no se nos promete que seremos famosos, pero sí se nos promete que seremos cuidados por Dios en todo momento de todas nuestras vidas y que todas las cosas que te sucedan, buenas y malas, serán utilizadas por Dios para bien. ¿Sí? Y podemos descansar en esa promesa. Esa promesa debería ser que todo parezca sencillo en esta vida, porque sabes que aún las cosas que vienen como una dificultad y que usualmente generarían a alguien ansiedad o ira o depresión, todas esas pueden generar gozo para ti, porque o son para que tú mejores, o son para que tú aprendas, o son para que tú
confíes aún en el medio de una dificultad, pero todas van a resultar en algo bueno, ¿sí? Entonces, esta promesa, podremos decir nosotros, no aplica a nosotros, pero en Romanos 8:28 aplica de forma similar, ¿ok? Y finalmente viene la promesa que sí es para nosotros, directamente. Chequen la última promesa. Dios le prometió a Abraham bendecir a las naciones. Dios le prometió a Abraham bendecir a las naciones. Y allí estamos tú y yo. ¿Ves ese versículo? Versículo 3. Y ahí puedes decir, ahí estoy yo. Dice, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Eso está bien, bien bonito, hermanos. Esta mención nos habla acerca de nosotros, porque tú y yo somos de las familias de la tierra. ¿Sí? Ahora no me quiero adelantar, porque si no tan comienza diciendo, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Esta es una promesa también. Y aquí lo que está diciendo básicamente es que la forma en la que uno se comportara con Abraham o uno se comportara con sus descendientes, yo creo aún hasta el día de hoy, resulta en bendición o en maldición para esa persona. ¿Sí? Y eso se ilustra bien a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob. Porque ustedes se acuerdan, cuando Abraham, Isaac y Jacob los maldecían o los trataban mal, los trataban como pequeños, que es lo que significa literalmente esta parte de maldición. Maldición hace referencia a tratar a alguien como menor. Cuando los trataban así, esas personas sufrían. Entonces, en la historia de Abraham con Faraón, Faraón sufre. Abraham con Abimelech, Abimelech sufre, ¿sí? Cuando Labán va contra Jacob, todas son historias que vamos a estar viendo después, este, Labán es maldecido y recibe tratos malos cuando trata mal a Jacob. Y del otro lado también Labán es bendecido cuando ayuda a esta persona, ¿sí? Y finalmente, en José, José cuando él bendice, cuando es bendecido, perdón, por Faraón y cree en la profecía que él dio, toda la nación de Egipto es bendecida, ¿sí? Y entonces ustedes ven cómo termina Génesis y toda la gente, incluido Faraón y la gente del mundo, son bendecidos cuando aceptan las palabras de José. Entonces, se cumple esto. Y aún el día de hoy les digo, porque si tú vas y simplemente maldices a este pueblo de Israel y abandonas tú sus palabras, las palabras que fueron dadas a estas personas, tú no vas a ir por un buen camino. Pero si por el contrario vas y dices, Abraham es un hombre que es digno de ser seguido por el ejemplo de fe que da. La nación de Israel tiene que ser agradecida porque se nos entregaron a través de ellos las palabras de Dios y Jesucristo mismo. Entonces vamos a recibir nosotros bendición. ¿Sí? Y entonces termina el versículo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí? Y ese versículo nada más quiero terminarlo viendo cómo se expande en Génesis 22:18. Y con eso terminamos. Génesis 22:18, que es otro versículo donde se menciona esta misma promesa, pero un poquito más grande. Y noten qué es lo que dice. Dice Génesis 22:18. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Aquí, qué importante, porque nosotros somos bendecidos como naciones a través de Abraham, a través de su ejemplo de fe, a través de sus promesas de salvación que recibió Israel, a través de la palabra de Dios que recibió el pueblo de Israel, pero somos principalmente bendecidos como naciones a través de Jesucristo. Jesucristo es la simiente que menciona este versículo, en la cual son bendecidas todas las naciones.
Cuando tú y yo colocamos nuestra fe en Jesucristo, recibimos estas bendiciones. Y entonces se nos dice en Efesios 1, versículo 3, tenemos toda bendición espiritual. Se nos dice en Gálatas que a través de Jesucristo se nos dio a nosotros el Espíritu, una bendición que venía. ¿Por qué? Porque a Abraham le fue prometido y en Jesucristo fue cumplido que serían bendecidas todas las naciones. Entonces Él es nuestra bendición. ¿Sí? Entonces, hermanos, terminamos con eso. Y quiero que terminemos con una aplicación. Ya lo último que menciono. Si tú has recibido bendición de estas promesas, si tú has recibido la bendición de que ya sabes que te espera una tierra futura, de que ya sabes que vas a tener de forma incondicional todas las promesas de Dios, aún en esta vida, ¿sí? Entonces, sé también de bendición. Llama a otras personas a que también reciban esto. Si notaron ustedes, aquí a Abraham se le dijo eso, te bendeciré y serás de bendición, porque esa es la forma en la que Dios actúa. Dios te bendice y me bendice para que tú y yo seamos de bendición y seamos nosotros misioneros que van y esparcen estas buenas noticias y llaman a gente a recibir la bendición de Dios. ¿Sí? Entonces hay que ser también nosotros esta bendición que esparce todo lo que Dios nos ha prometido. ¿Va? Vamos a terminar orando. ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú nos hablas a través de tu escritura, porque tú nos muestras que somos afortunados, Padre, que hemos sido seleccionados por ti para recibir de grandes promesas, que estas verdades son incondicionales, porque a pesar de que vivimos en pecado nosotros tantos años de nuestra vida, o a pesar de que aún el día de hoy podemos cometer algunos, aún así, tú nos buscas guardar, tú nos cuidas, tú nos bendices, Padre. Gracias porque tú nos has dado a tu Espíritu, porque tú nos has dado a tu Hijo Jesucristo y porque tú nos prometes para el futuro nosotros habitar en una nueva tierra y estar contigo como nuestro Dios de forma eterna. Padre, ayúdanos en verdad a observar que estas bendiciones son más grandes que todo lo que en esta tierra podamos perder o todo lo que en esta tierra podríamos ganar y disfrutar, que es temporal, Padre. Ayúdanos a ver que tus promesas valen más y que vivamos con ellas en mente, que renunciemos a lo que tengamos que renunciar y que busquemos lo que tenemos que buscar, Padre, y que seamos una bendición para todas las personas que están cerca de nosotros, que les mostremos el camino y que a través de tu palabra traigamos a gente a que también disfrute con nosotros de estas bendiciones. Padre, gracias por todo, porque tú eres tan bueno y tan amoroso con nosotros. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, Padre.